buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, pregunta, a ver, ¿la gente muere con dengue o por dengue? Que no es lo mismo. Claro, sí, no es lo mismo. Mucha gente muere por dengue, por ejemplo, en nuestro caso, por desgracia, el de Belgrano, una persona joven que no tenía factor de riesgo, de 40 años, falleció por dengue, efectivamente. Después hay otras causas que no es el dengue, sino otras enfermedades, una enfermedad oncológica, terminal, obviamente sea el dengue o no tenga dengue, igual el desenlace era inminente. O lo mismo pasaba con COVID, a veces se interna la persona para operarse del apéndice o tiene una peritonitis grave, y cuando se hisopaba le daba COVID, pero al final lo que tenía mal era lo de la peritonitis, claro. Y así sucesivamente. ¿Y ahí estadísticamente cómo se lo inscribe? Porque no, ahí también las estadísticas claro, pueden cambiar. Sí, todo esto es en base al certificado médico. En el certificado médico hay, no sé si son 4 o 5 lugares que uno va colocando la causa que llevó al fallecimiento y después los extras. Y en base a cómo pone el médico o el certificado médico, uno lo categoriza, que es lo que hay que rellenar. Si pone que la causa del fallecimiento, la causa directa fue el dengue, por ejemplo, obviamente se pone como dengue. Si fue por SIDA, por síndrome de inmunodeficiencia, se pondrá por síndrome de inmunodeficiencia. Si es por una enfermedad oncológica, se pondrá. Aunque tenga dengue, digamos. Aunque tenga dengue, porque, por ejemplo, hay mucha gente que tiene diabetes y es algo circunstancial que tenga diabetes. Murió por un infarto cardíaco, porque etcétera, pero la diabetes figura como una enfermedad de base más. En este caso puede ser similar, pero la causa que pueda llevar desencadenó efectivamente el fallecimiento es lo que se pone en base al certificado, lo que uno redacta, obviamente. Bien, ¿y cómo están los números en estas enfermedades, tanto COVID como dengue en Formosa? Sí, el dengue ya está, por lo menos los últimos datos que tenemos hasta ahora, está queriendo bajar, digamos. Digo queriendo porque no puedo decir ya hoy ya está bajando, esto ya se resolvió. Hay mucho que dice que efectivamente puede ser así, que ya va a seguir bajando. ¿Por qué hay mucho? Por ejemplo, todos los últimos 3 brotes que tuvimos en la provincia coincide aproximadamente que en esta época empieza a descender. Entonces también es muy parecido a lo que estaba pasando en los otros brotes, que justo en esta época empieza a bajar, pero debe ser obviamente también circunstancial por las cuestiones climáticas. Después, lo otro que nos dice que sí, efectivamente los datos que se van reportando diariamente, epidemiología nos dice, la doctora Claudia Rodríguez nos dice, sí, están bajando los últimos reportes que me van llegando, cada vez son menos. Entonces, pero eso es por un momento, de una semana, habrá que ver si eso persiste. Uno creería que va a ser así, porque seguramente por lo frío se va a seguir manteniendo en estos días, va a permitir también bajar los casos, además de que obviamente por suerte se reporta rápidamente, porque ahora todos los laboratorios pueden hacer el diagnóstico. Antes se necesitaba mandar a la biología molecular, bueno, pero ahora ya con la serología se puede hacer en cualquier laboratorio, entonces rápidamente se puede hacer más rápido el bloqueo, claro. Que permite limitar el brote. Doctor, buen día, Fanny, lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Buenos días. Doctor, también la ANMAT hace unos días, hace un par de semanas, aprobó el uso de una vacuna contra el dengue. ¿No? Esto también indica, digamos, que no han dejado de preocuparse por el tema. Esto se anunció para septiembre, ¿no? No sé si también la misma fecha estaría por acá en Formosa disponible. ¿Cómo sería la aplicación de esta vacuna? ¿Usted ya sabe? Sí, ahora estamos esperando a ver qué dice el Ministerio de Salud de Nación con la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que se van a poner de acuerdo para bajar los lineamientos al resto de las provincias. Hay mucho por hablar sobre esta vacuna, que es mucho mejor, aparentemente mucho mejor que la anterior, porque en realidad hay 2 vacunas disponibles aprobadas en las Argentinas, esta que se aprobó ahora y la anterior, pero la anterior tenía muchísimos inconvenientes,
era más compleja, 3 dosis separadas en 6 meses, o sea que al año recién se completaba el esquema, era mucho más compleja, tendrías que haber tenido dengue primero, para después aplicarte, bueno, una serie de cosas que hizo inviable prácticamente esa vacuna. Esta, que son 2 dosis separadas de 3 meses, se puede aplicar con o sin haber tenido dengue previamente, de 4 años en adelante. Después habrá que ver si hasta los 65, hasta los 60, hasta los 50, eso también tienen que definir. ¿Será para toda la población? Recordemos, en Ushuaia, ¿será necesario comprar vacunas para aplicar a la gente que reside en Ushuaia? Claro, porque por el clima ahí no. Claro, ahí no hay Aedes aegypti, no hay dengue. Entonces, se gastará una fortuna, digamos, para aplicar ahí, seguramente que no. Será algo similar a la vacuna, la fiebre amarilla, que sí está aprobada para los residentes de las provincias limítrofe con Brasil, Paraguay y Bolivia, como ser Misiones, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy. Todo lo que vivimos acá podemos aplicarlo para la fiebre amarilla solo por vivir acá. Exacto. ¿Será algo similar o no? Y seguramente sí, pero de la mitad de la Argentina hacia arriba, ¿no? Desde la Buenos Aires hacia arriba, probablemente. Claro, el ejemplo que puso, el ejemplo que puso usted igualmente, doctor, por ejemplo, tenemos muchos familiares, amigos que se han ido y que cada tanto vienen para acá, vamos, ¿no? El tema es ese también, depende de la época que vengan. La vacuna de fiebre amarilla es todos residentes tienen que vacunarse obligatoriamente. Sí. Y el que quiera viajar, por ejemplo, a Brasil, mucha gente ha viajado a Brasil, que son del sur o lo que fuese, te exigen, ahí vos tenés que acreditar el viaje. Lo exige, claro, acreditas el viaje y te vacunan, eso no hay problema. Entonces habrá que definir por parte de Nación en qué población, más en todo aquello que tenga factor de riesgo, ¿no? Bueno, eso tiene que evaluar la gente que sabe mucho más que yo. Entonces, esperaremos a ver qué nos dice, en base a ver cómo. Seguramente, la empresa también debemos, para las características de producción que tenga la empresa, cuánta pueden fabricar, porque no es solamente en Argentina, en todas partes del país y están aprobados, tendrá la capacidad o no de fabricar una buena cantidad o no, etcétera. Eso también habrá que ver. Bueno, y pasando ahora al tema del COVID, doctor, bueno, la Organización Mundial de la Salud ya anunció el fin de la pandemia, pero no, obviamente el COVID vino y se ha quedado y estamos teniendo casos todas las semanas. Estos casos que se confirman, ¿es porque la persona va a hacerse voluntariamente por algún síntoma o se las hace si alguna persona hace una consulta médica y el médico decide realizar los test de COVID? Sí, primera parte. En realidad la OMS dijo terminó la emergencia sanitaria mundial. Claro. Sí, no la pandemia continúa. Es más, tenemos varias pandemias arriba y nunca se fueron. H1N1, que por ahí se aparece, o VIH. VIH es también una pandemia, nunca más se fue. Claro, en este caso probablemente sea igual. Este coronavirus va a quedar, es más, y siguen apareciendo nuevas variantes como el Arctur, que salió ahora hace poquito, más transmisible que el Omicron. O sea, van a seguir apareciendo seguramente. Claro, se van perfeccionando los virus al final. Claro, se van adaptando porque quieren sobrevivir como otros seres vivos. Claro. Aunque los virus no son seres vivos, pero bueno, no importa. En este caso particular va a quedar el coronavirus años y años probablemente. La pandemia seguirá. Lo que hizo la OMS es, miren, los recursos para Antunes, porque uno pone una emergencia porque tenés que poner recursos de mucha guita, tenés que poner personal de recurso humano, destinar todo para laburar, para mitigar el impacto negativo. Eso ya hoy no es necesario, dice la OMS, hay que dedicarse a hacer la vida, el resto de las cosas, los recursos habrá que destinar las otras cosas que hoy son prioritarios y así sucesivamente. Porque deja de ser una emergencia porque hay otras cosas más importantes. Totalmente. Entonces, eso es lo que dice la OMS. Y con respecto a los casos de que dan positivo o no, la gran mayoría son personas que tienen síntomas. Hay muy poquitos que se hicieron por alguna cirugía, que por ahí algún médico todavía pide para algunas cirugías complejas. Nosotros seguimos recomendando el hisopado periquirúrgico, por ejemplo, para cirugías grandes, ¿no? Un reemplazo valvular aórtico,
un reemplazo de aorta, una prótesis de cadera, una cirugía neurológica. Claro, pero hay cirugías que sí, claro, que sí es necesario, es preciso. Claro, pero no es una recomendación. En cambio, los otros que tengan síntomas, sí, obviamente tenés que sumarte, porque hay que ver si no es COVID, si no es gripe, etcétera. Pero los que dan positivo, la gran mayoría son aquellos que tienen síntomas y han consultado. Bueno, igualmente, las recomendaciones, como usted dijo, la pandemia no es la que se terminó, sino la emergencia sanitaria, y con más razón hay que tener en cuenta, ya que no estamos desde los medios también bombardeando tanto con los cuidados, tenerlo en nuestras conciencias, claro, el tema de la recomendación. La gente tiene que saber que ahora viene el invierno, ¿sí? Mejoraremos el tema de dengue y chikungunya, pero va a subir gripe y va a subir COVID seguramente, porque es una enfermedad que se va a transmitir más fácil en invierno porque estamos todos encerrados, sin barbijo, entonces obviamente va a haber más posibilidad de circulación. Entonces la vigilancia continuará y ante ciertas circunstancias se avisará si aumenta algún refuerzo de algo, pero eso también bienvenido sea que el Ministerio de Salud de Nación también sacó las nuevas recomendaciones sobre la vacuna para el COVID. Recordemos que hay unas nuevas indicaciones para la vacuna. Todas las personas de 50 años o más o las embarazadas tienen que tener un refuerzo cada 6 meses. ¿Sí? Yo que tengo más de 50 años tengo que recibir cada 6 meses un refuerzo, por lo menos hasta ahora, ¿no? Menos de 50 años, pero con factor de riesgo, o sea, ponele así 40 años, pero obeso, diabético, hipertenso, cardiópata, en ese grupo de pacientes debe recibir este año al menos un refuerzo cada 6 meses, al menos este año, y después va a quedar uno por año, ¿sí? Y el resto, ya los menores de 50, pero que no tengan ningún factor de riesgo, con al menos que acredite una dosis en los últimos 12 meses, ya está, no es necesario hacer otro refuerzo más. Perfecto. Sí, una vez al año va a necesitar un refuerzo. Así es, para este grupo de personas, ¿no? Perfecto. Para los mayores de 50 y embarazadas, todo cada 12 meses. Cada 6 meses. Cada 6 meses y embarazadas. Bueno, doctor, muchísimas gracias. No, por favor, falta más. Un fuerte abrazo, hasta luego.